comenzar con esto. Ante todo, gracias a todos y a todas por venir. Hoy, continuando un poco las políticas que está llevando el subsecretario de Políticas Sociales, queremos brindar un poco la charla del doctor González, amigo, compañero. Y bueno, estamos haciendo determinadas jornadas. Arrancamos con Jorge Chorvis, no sé si alguno pudo participar de esa historia. Hoy continuamos con el doctor. Y bueno, el 1 de octubre viene Andrés hacia ahí, un economista, que va a intentar un poco sobre la economía social, la economía actual del país. Y bueno, esta es un poco la historia. Estamos queriendo insertar determinadas áreas del sistema de derechos humanos a través del Instituto de Derechos Humanos de la Municipalidad. Estamos ampliando un poco y que tengamos la posibilidad de entrar a tallar un poco toda esta historia. Tenemos actividades hasta diciembre y bueno, esa es un poco la idea. Por eso creo que es importante la presencia de ustedes para que de a poco nos vayamos juntando, ¿no? Y vayamos intercambiando ideas. Esa es la idea justamente, de intercambiar, ¿no es cierto? Acá no hay colorido. Yo siempre digo que los derechos humanos no tienen una bandería política determinada, sino que el derecho humano es todo. Tampoco, en el caso mío, digo, no pasa nada más que por los delitos de lesa humanidad, que en su momento formaba parte de la gran política de derechos humanos. Entonces, esto es un área muy amplia de trata de personas, violencia de género, derecho a la salud, a la educación. Hay un montón de cosas, pero la idea es ir de a poco, tratando de área por área, poder clarificar con gente que está capacitada para eso. Por eso le damos la palabra al doctor Nico González y bueno, que hable el que sabe. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de contextualizar en su debida forma lo que significa mi participación hoy acá. Yo estoy un poco como coordinador de lo que son estas jornadas a la par de Charito Ayala. Mi exposición o mi accionar hoy va a tener más carácter de charla que de clase magistral. La idea tiene que ver un poco con esto que decía el Pollo, de tener alguna intervención vinculada a una problemática muy actual, vinculada a la vida, a la libertad y a la seguridad del individuo, tomando como base rectora lo que es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y retomando un poco lo que decía el Pollo, los momentos de mayor exposición y funcionamiento de lo que significa el neoliberalismo o este capitalismo salvaje, es el momento donde necesitamos llevar adelante políticas más profundas, más fuertes, más arraigadas y más ideológicas de lo que tiene que ver los derechos humanos. Porque las políticas capitalistas y del neoliberalismo se sostienen con represión, y los derechos humanos son la contracara de esa represión. Los derechos humanos son el conjunto de normativa internacional en principio adoptado por los países con la finalidad de dar protección a los nacionales que son víctimas de delitos de parte del Estado al cual pertenecen. Pero a la vez tienen que tener su cimiento en políticas públicas de los Estados receptores. Y si nosotros tenemos un Estado que acoja, que recepte, que amplifique la política pública de derechos humanos, nosotros vamos a encontrarnos con que tenemos una abundante normativa internacional o nacional, pero que no goza de beneficio en cabeza de los ciudadanos. Yo, por una cuestión de orden, y como le dije anteriormente, yo no soy un expositor, estuvo Cholvi en este encuentro, en este programa de formación continua de derechos humanos, viene hacia IN el 1 de octubre,
lejos obviamente estoy de ser parte de esas personas con los conocimientos que puedan transmitir. Yo soy un coordinador de lo que es este programa. La idea de hoy es que entre todos llevemos adelante una charla en la que ustedes puedan interrumpir cuando les parezcan con sus respectivas preguntas, porque me pareció interesante tomar el guante que me propone Fernando Marcópulos, y también con el consentimiento de la otra coordinadora del taller, que es Charito Ayala, que tienen que ver con que comencemos a debatir desde un punto de vista jurídico, pero también sociológico, estos nuevos hechos que están teniendo repercusión mediática y social, donde se pone en juego un modelo de país donde pareciera ser que la justicia no está presente y se acepta que se corra el Estado de Derecho ante un supuesto estado de necesidad, porque así lo plantean, para dar lugar a este estado donde personas determinadas llevan adelante la captación o la percepción de la producción de un delito o un supuesto delito, en un proceso sumarísimo establecen de qué tipo de delito se trata, cuál es la pena que se va a aplicar y llevan adelante la ejecución de una condena. Toda de manera sumaria y sin tener o sin otorgar el derecho sublime de todo ser humano frente a cualquier tribunal, aún los inquisitivos lo tenían, que era el derecho de defenderse. El derecho de defensa no es meramente una cuestión teórica o formal, sino el derecho de defensa es una defensa eficaz. Entonces nos hemos transformado de repente en un conjunto de personas anormadas, anárquicas, de valoración individual, pero que las acciones que llevamos adelante terminan afectando a toda la comunidad. Ahora bien, en este proceso de una justicia expedita, sumaria, sin ningún tipo de contralor, y yo digo clandestina, está en juego la integridad de la persona, la integridad del ser humano en su totalidad. Entonces, yo digo, partiendo de lo que propone Fernando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 dice que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, ver cómo tratamos de charlar hoy, ponernos de acuerdo con alguna pauta normativa y establecer una especie de contrato social entre todos nosotros. Y vamos a ver si logramos avanzar en ese contrato social donde nos ponemos de acuerdo sobre cuál es o cuál va a ser nuestro discurso o nuestra interpretación ante la producción de un hecho de esa naturaleza. Porque hay muchas cuestiones que están como arraigadas dogmáticamente en la comunidad y que a mí me gustaría charlarlas con ustedes para ver qué grado de arraigo tienen en todos ustedes. Porque hay determinada concepción de determinados derechos que están impuestos desde las concepciones constitucionalistas del capital, que tienen una base ideológica que orientan la interpretación de ese bien en beneficio de esa concepción ideológica. Entonces yo le digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que las constituciones nacionales, provinciales y los ordenamientos municipales, otorgan garantía suprema a la vida, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad del individuo. Yo le pregunto, ¿la vida es un bien absoluto que hay que proteger por encima de todo? ¿Y ustedes qué me responden? Sí, la vida es un bien absoluto que hay que proteger por encima de todo. Y la respuesta es no. La interpretación de lo absoluto de los bienes y de los derechos de las personas es una concepción capitalista, rígida, que fueron asumiendo todas las constituciones que fueron dictadas a partir del reconocimiento de los estados capitalistas. Ningún derecho es absoluto. Primero, que son sujetos a normas que reglamentan el ejercicio, pero aparte los derechos son bienes sociales que tienen que ser resguardados y protegidos en tanto y en cuanto tengan una utilidad y una función social. Y con la vida ocurre la misma. Si nosotros tomamos desde un punto de vista objetivo, decimos no, la vida
hay que respetarla. Ahora, ¿qué ocurre con esa vida si está poniendo en riesgo otra vida? ¿Cuál es la vida que hay que preservar? ¿La vida del que pone en riesgo otra vida es absoluta? Entonces nos planteamos la duda. El bien, derecho, vida, no es absoluto. Pero las concepciones capitalistas lo han puesto como absoluto porque ellos quieren establecer sistemas rígidos de bienes absolutos porque no apuntan al valor vida, apuntan al valor propiedad. Lo que ellos nos dicen y nos repiten constantemente es que el derecho a la propiedad es inviolable en la Constitución como un bien absoluto. ¿Por qué? Porque no quieren que la propiedad esté al servicio de la comunidad, que los bienes tengan una función social. Por eso es que se antepone la propiedad o la defensa de la propiedad cuando se llevan adelante este tipo de actos que están tan viralizados en la actualidad, donde pareciera ser que una persona que siente que su bien supremo, sublime, protegido por la Constitución, que es el bien, la cosa, es atacado, tiene derecho a cualquier tipo de, no digo defensa, sino de ataque, de escarmiento, de señal o de ícono hacia el resto de la comunidad, que con los bienes no. Entonces ustedes van a decirme, pero entonces el bien, los bienes patrimoniales tampoco son absolutos. No, señores, ningún bien es absoluto. Todos esos bienes pueden ceder en tanto y en cuanto puedan cumplir una función social. Y ni hablemos de la propiedad inmueble, porque tendríamos que hablar de la función social de la tierra. Y tendríamos que ver por qué en provincias como la nuestra, que es la provincia más pobre del país, porque si tenemos en cuenta la cantidad de pobladores que tiene con las grandes urbes del país, y si tomamos en relación el ingreso por cápita, la productividad, la escolaridad, la promoción humana, es la provincia más pobre del país, ¿por qué encontramos aún latifundios? ¿Cómo puede ser que en la ciudad capital tengamos más de 70 asentamientos de personas que están viviendo como pueden, en lugares usurpados, como pueden, padeciendo todo tipo de inclemencia, desde la climática hasta las personales de los vecinos? Y uno hace 10 kilómetros en bicicleta y se encuentra con grandes extracciones de tierra que son meramente acumulativas de capital, que no cumplen ni siquiera la función como ocurre, por ejemplo, en Santa Fe o Córdoba, donde los latifundios no cumplen función social tampoco, pero por lo menos están invertidos en producción. En Corrientes son tierras improductivas, que solamente sirven para acumular riqueza y capital de 2 o 3 familias que son las dueñas de toda la tierra. Pero ¿qué ocurre si yo me voy con estos grupos de asentamiento a esos lugares, a 10 kilómetros, nos vamos en bicicleta? Primero que hay que ver si llego con el estado que tengo, pero ponerle que llegue con mi bicicleta hasta el lugar de esos terrenos, bajo los tomos, seguramente automáticamente hay una reacción social de entender que quien comete delitos soy yo. Y eso tiene que ver con este contrato social actual del capitalismo, de entender que el bien patrimonio, que el bien capital, que el bien, la cosa, está por encima de su función social. Hay que garantizar la titularidad al dueño de la tierra. Entonces nosotros tenemos que construir un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social e ideológico que implique la reubicación del valor ser humano. ¿Dónde queremos que esté el valor ser humano? ¿Por debajo del capital o por encima del capital? ¿En el centro de la vida o al costado? El sistema capitalista lo que hace es desplazar del centro del universo al hombre y poner a la cosa. Entonces dejamos de tener valor de por sí, en tanto y en cuanto no seamos propietarios de bienes algunos. Y lo que se protege es la cosa. Ponemos un signo igual al lado, el consumo. Porque lo que mueve al mercado del capital es el consumo.
Entonces, a través de todo el aparato mediático del sistema capitalista, donde la cosa es el centro, se difunde todo tipo de explosión, de captación, de invasión a todos los correntinos sobre cuáles son las cosas determinantes o fundamentales que hay que tener para ser un ciudadano. Ahora, a través de la política pública del Estado, no promueve al ser humano en el desarrollo personal y laboral para que pueda tener acceso a esos bienes. Entonces se produce un círculo vicioso que es maquiavélico. Y yo no quiero hacer apología del delito, pero hay sectores que, como no tienen acceso a los bienes, lo obtienen a través de la realización de delito. Y en eso, si yo lo digo y termino ahí la frase, están todos de acuerdo, me aplauden y me dan un diploma. Pero falta que yo diga esta segunda parte. ¿Quiénes consumen lo producido por el delito? ¿Quiénes consumen? ¿Dónde van las más de 300 motos que se roban en Corrientes por mes? ¿Dónde van los más de 2.000 celulares que se roban en Corrientes por año de alta complejidad? ¿Dónde van los plasmas que se roban en las casas en Corrientes? Y claro, todos sabemos dónde van. Porque acá las clases medias y acomodadas compran los bienes que estas personas que no tienen promoción humana a través del trabajo se consiguen cometiendo delitos, y entonces se produce un círculo vicioso perfecto. Total, todos entendemos que robar es un delito, comprarlo robado no. Entonces se produce esta especie de clasismo donde la asignación de determinado estereotipo a un sector de la comunidad clasifica a la persona en buena o mala. Entonces este sistema que te coloca en una situación de necesidad de cosas, pero que no te coloca en una situación laboral de promoción humana como para adquirirla, a la vez te estereotipa cuando se llegan a la realización de determinadas producciones de hechos que nadie está de acuerdo con la delincuencia. ¿Quién puede decir yo estoy de acuerdo con el delito? Yo no voy a hacer una apología del delito. Pero lo que no saben, no quieren o no dicen es que el Código Penal legisla de los delitos y establece conductas que deben ser punibles desde el artículo 79, que es el homicidio, el delito contra la vida como primer bien tutelado por tener mayor importancia, pero se va hasta más del 300 con delitos. Y todo lo que atraviesan transversalmente cualquiera de estos hechos son delincuentes. Ahora, también esa construcción capitalista que corre al ser humano de la escena y pone la cosa, estableció que solamente es delincuente el que comete delito contra la propiedad. Y ese merece el escarnio, el repudio y la no aceptación de la comunidad. Y no merece absolutamente ningún derecho. Por eso ahora nosotros tenemos un texto que queremos que lo lean para ver cómo se pretende excluir hasta del juzgamiento. Ustedes recuerdan lo que hicieron la terrible dictadura del terrorismo de Estado en la Argentina, cuando se apropió de la vida, de los bienes de las personas, y a personas que ellos estereotipaban y calificaban de que habían cometido cierto delito, no decidían el juzgamiento, decidían secuestrarlos en la clandestinidad, torturarlos, matarlos, apropiarse de sus bienes, porque entendían que esas personas por los delitos que cometieron no merecían derecho. Hoy con estos hechos delictuales en la vía pública ocurre exactamente lo mismo. Yo me resisto a llamarlo justicia por mano propia, porque eso no es justicia, es delito. ¿Cómo puede ser, decía yo, cómo puede ser? Y en esto de los estereotipos y de ver cómo se construye y esto de hacer un nuevo pacto social, yo decía, ¿cómo yo voy a venir con mi banderita a establecer un nuevo criterio sobre el valor de la vida, la integridad, el honor y después los bienes, si el propio presidente de la nación en cadena nacional dice que una persona que comete un delito aberrante es un buen hombre y tiene que estar en la casa?
Y es sano. Y es sano. Me hace acordar los viejos sistemas reglamentaristas que exigía que la mujer que iba a ser explotada sexualmente esté sana, no hace cosa que lo contagie al que la viene a explotar. Este también, ¿viste? Si es sanito, buen hombre, te puede matar en la esquina porque él tiene que ir con su casa. Ahora, la pregunta que nace, pero que son preguntas inducidas, sobre las que a mí me gustaría charlar y que vayamos viendo, y en esto de la reconstrucción del pacto social es: doctor, ¿y la legítima defensa? Porque te ponen encima de una palabra que a mí nunca me gustó, porque a mí se me hace que tiene un contrasentido. Es redundante decir legítima defensa. Ya está, si es una defensa legítima que sea, ya es. Si no es legítima, ya deja de ser defensa. Pero bueno, dice, y doctor, ¿y la legítima defensa? Porque este hombre, y todo, sí, yo estoy con el carnicero, te ponen los carteles así, una barbaridad. Anga, pobre hombre, hasta su profesión le traiciona, carnicero. Sí. Hasta su profesión la traiciona al hombre. Entonces, te dicen, ¿y la legítima defensa? Exactamente, todo tiene consagración legal. Lo que pasa es que, insisto, no queremos trabajar sobre la concepción legal, y lo que no queremos un derecho, sino que queremos un privilegio. Queremos un privilegio, sentado sobre una sustentación ideológica que estereotipa a un sector de la comunidad. Entonces me dicen, la legítima defensa existe, entonces, y hasta ponían cartelitos. Si entra un ladrón a mi casa con un revólver, yo le tengo que preguntar si el revólver está cargado, si el hombre me va a robar, si me va a violar, cuánto va a durar la toma de rehén, y después recién yo puedo defenderme. Falso de toda falsedad. La legítima defensa existe, es legal, y tenemos todos los seres argentinos legislados. Ahora bien, para que yo pueda ampararme en esa legítima defensa y decir, mire señor, yo no puedo, no es punible mi conducta, no me puede enjuiciar, tengo que cumplir determinados requisitos. Y los requisitos no los puede poner Macri. Ni siquiera los puede poner un juez, porque ese es el otro punto que también tenemos que debatir. ¿A quién reclamamos cuando advertimos que hay alguna conducta disvaliosa que no está legislada? Macri tomó el camino más directo, que es presionar al juez para que lo libere, y se terminó el problema. Nadie dice nada. Nadie dice que en ese acto Macri está cometiendo un delito más grande que el que tentó el chico que fue víctima del carnicero. Pero nosotros nos escandalizamos del chico que intentó robar, porque ese es el otro punto, de establecer un pacto social. ¿Qué sociedad queremos? Porque nosotros como sociedad no podemos permitir que para prevenir lo que es un robo o que se transforma en una tentativa de robo, pero supongamos que ella robó, que tiene una pena de 5 a 15 años, para prevenir ese hecho cometamos un hecho que lleva una pena de 8 a 25 años. O sea, yo previne que me roben y lo maté. Bueno señor, pero el robo está previsto con una pena si es calificado de 5 a 15 años. Matar a una persona tiene pena de hasta 25. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Estamos hablando de la imposición de un beneficio que encima, en razón de la prédica ideológica, tiene su sustento y su base en la sociedad. Porque yo me he encontrado con gente que después nos pusimos a charlar y yo creo que salimos de acuerdo, no sé, capaz me mintió. Pero vos te pones a charlar y le decís, pero pará un poco, vamos a mirar cómo es este tema. ¿A vos te parece que esto es una legítima defensa? La legítima defensa, primero, no tiene que haber una provocación. En este caso, estaría dada porque teóricamente... Ahora, tiene que ser racional el medio empleado y tiene que ser injusta. ¿Sí? En principio, cuando estos muchachos ingresan a robar, está dada el requisito de que no hay una provocación, es un ataque al bien, y por lo tanto te asiste el derecho de defender tu derecho. Ahora, cuando ya se va el ladrón, se retira el ladrón, ¿cuál es la provocación que está llevando adelante hacia tu persona o hacia tus bienes o hacia tu derecho? Ninguna. Vos podrás tener una exaltación, un enojo que te produce el hecho de que fuiste atacado. Mirá, y en eso
yo no puedo juzgar porque cada persona tiene su temperamento particular. Lo que yo no puedo tolerar es que luego de que se produce un hecho tan grave, uno intenta conseguir el beneficio, el privilegio de no ser juzgado, cuando existe una norma que establece determinadas pautas. Porque si en ese pacto social que yo quiero hacer, de ponernos de acuerdo en que el valor vida es el más importante, existe otro sector que se visten todo de amarillo, que saltan y tienen globos y creen que la cosa es el bien más preciado, nosotros tenemos que hacer una cosa muy sencilla, que es recurrir a los legisladores para que tengan valor y levanten la mano y generen leyes que digan, mire, la vida en la Argentina ya no vale, ahora vale la cosa. Y bueno, ahí nos compraremos un revólver, andaremos a los tiros, vamos a ver cómo defendemos la cosa cada uno. Pero que tengan el valor de establecer los mecanismos constitucionales de producción de las leyes. Porque no es porque uno le quiere defender a los jueces, que bastante delincuentes son cuando se ponen de acuerdo para generar política partidaria de los juzgados y encauzar a los militantes sociales y populares. Yo no lo voy a defender a los jueces porque la verdad que la mayoría no tiene defensa, pero no son ellos los que tienen que crear a través de la jurisprudencia la norma. Ellos tienen como mucho hasta un poder de interpretación de la norma. Y ahí termina su amor. Lo que no pueden es hacer lo que hizo este juez por mandato del presidente de la nación, ni siquiera interpretar sino hacer la aplicación. Ahora, este hombre puso todos los números para que le hagan un juicio político. Seguramente cuando cambie el gobierno este hombre ya tiene puesto su juicio político porque se lo van a hacer. Porque la conducta que asumió con esta liberación es una conducta inconstitucional. Entonces, lo que decía es establecer cuáles son estos mecanismos. Entonces me dicen, no, mire, está bien, más o menos te concedo. Pero entonces, si yo veo un chorro ahí que me está matando, que me está robando, que le está robando a mi vecino, yo no tengo que hacer nada. Hasta eso también está contemplado en nuestro Código de Procedimiento Penal de la provincia. La aprehensión privada se puede hacer. Cuando uno advierte que alguien está cometiendo un delito, en los que se denomina infraganti, o ya lo cometió, uno privadamente lo puede apreender, eso está establecido, el artículo 290 del Código Procesal de Corriente. Establece con claridad y autoriza a todos nosotros que podamos, ante la ausencia de la fuerza pública, para prevenir el delito, utilizar la fuerza necesaria, aprender privadamente y entregar a la fuerza de seguridad cuando se hace presente. Ahora, lo que la ley no dice es que tenemos que tomarlo, golpearlos, hacerlos sangrar, violarlos y si por ahí aparece la policía lo entregamos. Eso no dice la ley. Entonces, si yo cometo ese hecho, lamentablemente se le deberá juzgar. Sí, sí. Es una consulta Sí. que me pasó a mí, ¿no? Sí. Yo venía 11 de la noche por una avenida, veo una chica de la edad de mi hija parada en la avenida queriendo tomar un colectivo con su carterita puesta acá. Dobla una moto delante mío con dos muchachones y uno de ellos le arrebata la cartera. Yo, sinceramente lo que vi mi hija reflejada en esa criatura dentro del auto. Mi instinto maternal hizo querer chocarlo al chico este para que la suelte, pues la iba arrastrando. Entonces cuando gira uno y se da cuenta que yo estaba tirando el auto encima, porque realmente después me puse a pensar, en el momento yo le quería tirar el auto encima. Por eso le pongo también el lado de este hombre que hizo esto, porque la emoción te gana en ese momento. Sí, miren, yo analizando su caso en particular, más allá de que habría que ver un conjunto de elementos que se dieron en ese momento, una cosa es la reacción en ese momento, una actitud de defensa, que seguramente... Gracias a eso la chica no fue lastimada. Claro, que seguramente si usted lo hubiera chocado al muchacho y se caía y terminaba la historia ahí en la neutralización del ataque, la figura de la legítima defensa también encuentra recepción legislativa en lo que se denomina el exceso en la legítima defensa. Para que haya legítima defensa, el medio para repeler tiene que ser un medio idóneo y tiene que tener un correlato con el medio con el cual usted fue atacado. Tiene que haber proporcionalidad entre el medio por el cual usted fue atacado y el medio con el que se Él dice que era a mí, atacaban a la criatura. No importa, pero usted está, la legítima defensa es de los derechos, es
puede ser del bien de la persona o de un tercero. Eso puede quedar en cuadra dentro de la legítima defensa. ¿Pero qué pasa si yo lo mato? Si usted lo choca y solamente... no, el tema es el siguiente. Si usted lo choca con su vehículo, cae el hombre o muere como consecuencia de eso, pero es la acción instantánea de repeler el acto de agresión hacia esa persona en el acto, eso seguro va a ser calificado como exceso en la legítima defensa. Tiene una pena, pero es muy menor. Lo que no puede ser exceso en la legítima defensa, si el hombre tomó la cartera, se fue, usted le siguió 5 cuadras y lo chocó. Eso es distinto. Lo que hizo este carnicero fue subirse al auto, perseguirlo, hasta creo que hizo la preselección del poste de alumbrado semáforo para apretarlo contra el poste, lo arrinconó, lo chocó y lo apretó. Eso es otra cosa, ya no hay solución de continuidad. En cambio usted, si paralizaba al ladrón, su medio no era proporcional al empleo de la fuerza del ladrón, usted se excedió, pero estaba hasta ahí haciendo una defensa de un derecho de la tercera persona. Seguramente si pasaba eso, tanto la lesión de la persona esta que estaba robando como su muerte, iba a ser jugada como un exceso en la legítima defensa. No hay posibilidad de que sea visto de otra manera. Pero ustedes ven cómo es otra la interpretación que usted da. Por eso es que estos hechos, lo mejor que nos puede pasar, como decía, el derecho nos autoriza a la aprehensión, lo que no nos autoriza es que se lo detenga y se lo golpea, nos autoriza a defender nuestros derechos, sea nuestro bien, vida, honor, libertad, patrimonio, tercera persona, pero dentro de la proporcionalidad necesaria para defenderse, porque cuando uno ya no se siente atacado, ya no tiene de qué defenderse. Entonces si uno avanza con un ataque, automáticamente uno se transforma en agresor. Y yo siempre digo, como decía un amigo de mi barrio, la libertad es libre. Uno no puede andar diciendo qué tiene que hacer cada persona. Dentro del campo de la voluntad uno puede hacer lo que a uno se le plazca. Ahora, lo que uno no puede es luego de asumir una conducta buscar un beneficio liberatorio de la conducta que realizó. En otras palabras, hacerse cargo de la conducta que uno asumió. Yo puedo acá, enloquezco, saco un revólver y tiro 2 o 3 tiros y hiero a alguien o mato a alguien. Bueno, después vendrán a ver la conducta, me llevarán preso de cadena perpetua, etcétera, etcétera. Yo no puedo salir y decir, no, mire, yo soy militante de los derechos humanos. Tenía una cara de derecha, esa que le metí un tiro porque no me estaba... Yo no puedo salir a buscar, claro, un beneficio, un plus, un privilegio de una conducta que yo la asumí. Entonces, estas personas podrán alterarse, podrán tener una importancia exacerbada a la protección de sus bienes, allá ellos tendrán una formación que diga eso. Ahora, cuando ocurre un hecho donde entran a jugar un extremo legal, tendrá que hacerse la valoración legal del hecho, no buscarse un privilegio. ¿Por qué? Y porque eso es muy peligroso, porque nosotros vemos cómo funciona la ley de premio y castigo en el análisis y la interpretación del derecho de parte de los jueces. Hay un sector que es siempre que tiene más suerte, porque los jueces siempre encuentran la bibliografía más benévola. Y hay otro sector que no tiene tanta suerte y la justicia no es tan benévola. Encima nos han colocado en la cabeza, también en este sistema salvaje, que hay un sector de la población que comete delitos sistemáticamente y entra por una puerta y sale por la otra. Y hasta he escuchado discursos de personas que dicen, a mí me estaban tomando la denuncia y ya pasó el ladrón y se fue por la otra. Cosas que realmente no pueden existir ni desde un análisis lógico, no jurídico, de esa conducta. Pero sin embargo, como este mundo subjetivo de la imagen y de las señales va quedando, el análisis cada vez es menor. Por eso yo siempre me encanta ver los memes que se difunden con el tema de lo político. Ahora, a mí me gusta más leer algún análisis del que está del otro lado de la computadora de lo que hace, para perder la superficialidad y la subjetividad, porque si no, viste, uno manda y dice, acá está Macri, ya pasamos todo, mirá Macri, mirá, dice 9 años, 9 meses un burro, y pasamos todo, está bien, un rato. Ahora, después escribamos, hagamos análisis político, porque eso es lo que nos va a permitir arribar a un nuevo contrato social, porque en ese mundo
de la imagen, no de la palabra, de los signos, la derecha tiene perfectamente aceitado el mecanismo y tiene los mejores diseñadores gráficos, los mejores gerentes en imágenes, que ellos con 2 o 3 palabras o una imagen entraron a nuestra casa y terminaron haciendo temblequear años de militancia de los compañeros. Porque eso es lo que hicieron. Entonces hay que comenzar a hacer un análisis político. Y cuando aparecen estas cuestiones no hay que sacarle la cola a la jeringa y hay que comenzar a discutir hasta dónde esto no es una legítima defensa. ¿De qué se está defendiendo? Ah, pero vos estás al lado de los chorros. No, yo no estoy al lado de los chorros porque yo, cuando Aguad se llevó 60 millones, yo lo salí a gritar. Yo no estoy del lado de los chorros. Yo estoy del lado de una sociedad justa, donde si vamos a analizar lo que es un delito, vamos a analizar todos los artículos que contienen delito en el Código Penal y no solamente los que estigmatizan a un sector. Porque acá todos nos escandalizamos con el robo. Yo también, vos te pensás que a mí me gusta que me roben. Es como jugar al fútbol, ¿quién quiere perder? Nadie. Nadie quiere perder, todos queremos ganar el fútbol, hasta la bolita, nadie quiere que nos roben, todos queremos cobrar bien hasta que ganó Macri. Y después vivimos en una sociedad así. Entonces yo lo que digo es, pero vamos a analizar. Yo no quiero que me roben, pero yo no quiero que me robe nadie. Yo cuando me invitaron a la universidad esta a dar una charla, le dije a los chicos, ¿por qué no hacemos un trabajo? Vamos a la unidad penal número 6 de Corrientes, donde hay 283 personas detenidas, de los cuales 210 son por delito contra la propiedad. La unidad penal 6 de Corrientes, de procesados. Están ahí los que todavía no están condenados. En la 1 bajo el puente están los que están condenados. Vamos a hacer un trabajo, ya que estamos tan horrorizados por los robos. Vamos a preguntar o a analizar en los juzgados cuál es el monto que perjudicaron a la propiedad estas 210 personas que están por delito contra la propiedad. ¿Cuál es el monto que nos perjudicaron en la propiedad de la comunidad? Y vamos a ver si llega, supera, está por debajo de los 60 millones que se llevó Aguad de la ciudad de Corrientes. Entonces, la afección patrimonial y social que juzgamos como sociedad, en miras a qué está, a qué construcción está, ¿qué patrimonio queremos defender? Queremos defender la propiedad, pero con miras a estereotipar a un sector nomás que sea juzgado. El otro sector no, yo lo miro a Aguad a ver si te da consejo de moralidad, ahora está en un cargo público nacional. Entonces es un contrasentido, pero no solo que es un contrasentido porque nos afecta como correntino la plata que se llevó, sino porque da una señal de pareciera ser que la corrupción vale, tiene sus frutos, tiene sus premios. Entonces hay que refundar con un pacto social a la comunidad de qué valores nosotros queremos. ¿Queremos la vida? Sí queremos la vida, como bien absoluto y no. Siempre y cuando la vida esté en función de la sociedad. ¿Queremos la propiedad? Sí, siempre y cuando tenga una función social. ¿Queremos la libertad? Sí, siempre y cuando ser libre sea una condición del hombre, pero en función de la comunidad en la que vive. Pero de todos y por todos los delitos. Porque si no, ocurre que para prevenir o reprimir un delito contra la propiedad, por ejemplo un robo, te detiene un policía, te lleva a la comisaría y te aplica premios. Y la gente dice, está bien que le pase. Acá en la comisaría de Corrientes, vos te vas a pedir un certificado de domicilio y te pegan. Parece ridículo esto que digo, pero es muy grave lo que está pasando en la comisaría. Y nadie denuncia porque se formó una comisión contra la tortura en la provincia, que la verdad no cumple con la expectativa que uno esperaba. A mí me invitaron a hacer una visita con ellos a Montecasero, se fue el miembro del Superior Tribunal de Justicia con los miembros de Gozo, y nos peleamos en la combi. Me bajé pues. No es así. ¿Viste? No puede ser que nosotros vivamos haciendo visita a los presos todos como los monos del circo y le visitamos y le tiramos una galletita, hacemos una estadística y nos ponemos todos de acuerdo que están mal los detenidos. Pues yo eso lo vengo escuchando. Mirá, yo estaba en el Colegio de Abogados en Derecho Humano en el año 99-2000 y de ahí vengo escuchando y lo vengo viendo. No pasa por hacer el diagnóstico, pasa por ver
¿Qué política pública o excitamos a los que tienen que hacer o nosotros la promovemos? Porque eso de hacer relevamiento, de hacer estadística, y todos sabemos de que estamos enfermos, pero yo quiero no la vaya a venir, quiero el remedio que realmente me cure. Entonces, el tipo te detiene, te golpea y te comete apremio. Y resulta que el delito que él cometió tiene pena mayor que el que previno. Ahora, ese delito que él cometió, que es más grave que el que previno, no está visibilizado. No está visibilizado. La gente sabe que la policía pega, pero cree que hasta tiene derecho a pegar. Está bien, dice, está bien que le pegue. No sabe que hay un 144 bis, ter, quater, que establece la apremio, la tortura, ¿entendés? Y que tiene pena de hasta prisión y reclusión perpetua, no como un robo simple que tiene pena de 6 meses a 2 años. Entonces, ese es el pacto sobre dónde tenemos que transitar y qué es lo que queremos como sociedad. Ahora, a ese pacto se arriba a través de un análisis ideológico de lo que queremos. Porque ese pacto, va a haber 2 pactos sociales. Va a haber el pacto social actual, que es un pacto social que tiene sus antecedentes en las constituciones. Casi hoy hablábamos con Charito allá, hablábamos de ojo por ojo, la ley del talión. La ley del talión era menos inquisitiva que la normativa nuestra hoy, porque la ley del talión, como lo decía Charlie en un artículo que leyó, el que cometía robo se le cortaba los dedos, pero se le dejaba de joder a ese hombre y ya se le cortó los dedos. Ahí terminaba, ya estaba la sanción que imponía el código. Ahora acá en los barrios todos los domingos te levantan y te pegan. No se termina la persecución. La criminalización que empieza con un chico de 11, 12 años que es llevado a la comisaría por una cuestión inconstitucional, clandestina, ilegal que hay en Corrientes, que es la averiguación de antecedentes, que es un verdadero contrasentido constitucional, porque la Constitución dice que tenemos que ser juzgados por juicio previo, pero aparte tenemos que ser detenidos en función de la orden de una autoridad que ordena nuestra detención. Bueno, en Corrientes te detienen para averiguar si alguien va a pedir por vos. Increíble. Te detienen. Que además después te puede costar la vida, porque cuando se incendió allá la séptima, 2 de los 4 chicos estaban por averiguar, porque desconfiaron que el grabador que llevaban no era de él. Yo, y murió. Exactamente. Por eso digo, hay muchas cosas sobre toda una construcción jurídica que está cimentada sobre las bases del neoliberalismo. Nosotros tenemos que hacer primero un contrato social y luego pelear por una nueva construcción jurídica. Ahora, esto no es inocente, ¿eh? Esto no pasa porque se equivocaron y doblaron a la derecha y tenían que doblar a la izquierda. Esto tiene que... esto no es así. Esto tiene que ver con la imposición de un modelo que viene ganando hace muchísimos años y ha tenido pocos intervalos durante toda nuestra historia, donde allá por el 45, 46 comenzó una gran gesta nacional que fue siempre cortada a pedazos por los procesos dictatoriales y hoy las nuevas dictaduras disfrazadas de procesos electorales se van nuevamente apoderando de toda nuestra América Latina con lo que construyó. Todavía no estábamos, era un estado más ideal con un pacto social diferente, todavía estábamos en el capitalismo, pero era un capitalismo que tenía una tendencia más popular, más de respetar los derechos, más de promover al ser humano, y eso en la Argentina creo que fue la primera gran interrupción, fue la primera vez en la historia argentina que gana las elecciones un presidente de derecha. Es la primera vez en la historia de Argentina, la primera vez en la historia de Argentina que tenemos un presidente de derecha. Ahora, ¿me quieren explicar cómo en este país pobre o mal distribuido hacemos la opción de elegir un presidente? Bueno, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con que hay un pacto social que no está roto, que tenemos que construir uno nuevo, que tenemos que ir ideológicamente avanzando hacia la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más identitaria, más del respeto por otro, donde el valor supremo sea el interés social y el bienestar de la comunidad. No puede haber ningún bien por encima de eso. Cuando logremos eso vamos a tener un nuevo pacto social, una nueva sociedad y seguramente seremos al menos
casi dije más felices, pero no quiero ni emparentarme con esta idea de felicidad que anda dando una vuelta, pero sí por lo menos tendremos más cumplido alguna de las expectativas de promociones como ser humano. Eso por ahora. Sí, ahí en esto de cómo se ve una noticia o cómo se analiza un hecho, elegimos el texto porque se está trabajando mucho en las universidades en las universidades locales, las de ciencias sociales, un texto que estuvo dando vuelta, y que nosotros están en la carpeta, que es un texto que dice: los derechos humanos son para los humanos derechos. Yo me gustaría que le peguemos una leída. Bueno, si se animan, nos juntamos en grupito de 6 más o menos, de 4 a 6. Leemos eso y en 15 minutos hacemos una fuente común. ¿Eso ordena, mamá, hija? Porque ella tiene La segunda parte. La idea es que se lea el texto y ahí no hace falta contestar la pregunta, sino que sirva nomás para el debate. que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de tus madres y de otras empresas que querían ser Vino la mercedeña al baño, ¿no? Vino la mujer de Mercedes. Sí, estuvo ahí. Pero yo no estuve tampoco porque salimos a hacer otra cosa, pero quedó con el mundo acá. Pero vamos a buscarla, la chica de Mercedes que describe. Sí, no sé, la verdad no sé bien en qué quedó porque él también estaba. y también toda la cobertura de la política de la así como las actividades que otras madres en la misma situación. Hay otras personas que querían ser Pero también es ese. Y
No hay ¿te parece? A vos te parece. A vos te Bueno, vamos a ver si vamos a caliente. Vamos a conversar sobre la